Buenas tardes, queridos amigos. 7:02, se me pasó un minuto. ¿Cómo están? Ya vamos a empezar una vez más, nuestra charla del día de hoy. Y yo creo que va a estar interesante. Interesante y vamos a ver cómo nos va. Caballero ilustre, Martín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches. No sé, ha sido un día relativamente, ¿cómo diríamos?, extraño, ¿no? Se amaneció con una oscuridad total, ¿no? Ya no faltó quien dijo ya el apocalipsis ya está por aquí, ya empezamos con las oscuridades. Bendiciones también para ti. Aquí estamos, esperamos que sea un buen día, una buena tarde. No ha sido un buen día por el tiempo. Vemos de que todavía los incendios están por los días anteriores, pues creando una serie de percances para muchos. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos de que sea una buena conversación la que tengamos ahora y esperemos de que los incendios estén bajando en su fuerza y que sean controlados en estos días, ¿no? Vamos a hablar, son dos temas, mejor dicho, no, son dos partes en un tema. Lo voy a hacer una parte hoy día y la continuación va a ser el sábado. Es que era muy largo. Iba a hablar exclusivamente de Esther y iba a empezar con como dice, aconteció en los días de Asuero, pero estuve leyendo por aquí, por allá, algunas cosas y quisiera más bien este día de hoy hacer la parte histórica de lo que sucedió en esos tiempos, antes de o en el momento que Esther era la reina, ¿okay? Llegó a ser reina. Pero hay una serie de historia muy interesante, que me pareció muy interesante, que me gustaría comentarla con ustedes, porque vamos a empezar con una oración, porque está interesante que ya quería empezar, pero vamos a empezar con una oración. Creo que es necesario seguir dando gracias al Señor porque aún estamos con vida y espero que mis amistades, Lucy Barajas, gusto de tenerte por aquí, es un placer. Anita Sosa igualmente, es un placer tenerlas por aquí. Esperemos de que nos acompañen todos estos minutos de suplicio algunas veces, pero sobre todo vamos a hablar de Esther, les decía, pero la historia, o sea, no tanto. Vamos a tocar la Biblia, pero antes quiero hablar la historia alrededor de Esther o de esos tiempos hasta que Esther fue elegida reina, ¿no? Pero hay una serie de historias que es verdaderamente interesante y que sería muy bueno, sobre todo en el Antiguo Testamento, ir investigando un poquito de historia, porque en base a eso vienen las respuestas que Dios da en la Biblia, por cosas que han estado sucediendo que complementan lo que está escrito en la Biblia o ayudan a entender un poquito mejor esos libros, en este caso el de Esther. Pero vamos a empezar con una oración. Gracias por acompañarnos, Lucy. Espero que nos acompañes hasta el final. Anita, es un placer siempre tenerte aquí y a todos los demás. Pero vamos a darle gracias al Señor porque es un buen día. Es un día tremendo. Han sucedido varias cosas en el camino, buenas noticias, malas noticias, pero sobre todo creyendo de que podemos avanzar un poquito más cada día, ¿no? Y vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque la familia de Dios, tu familia, Señor, sigue adelante. Seguimos buscándote y seguimos tratando de aprender un poquito más cada día y te damos gracias por la oportunidad que nos das de podernos comunicar con otros para aprender más de ti. Te damos gracias por la vida de cada familia, de cada persona que nos ve, de cada cristiano que en este momento te busca y que en este momento está, Señor, pensando que mañana será un día mejor que el día de hoy, sabiendo de que tú estás al lado de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este día y esperamos de que lo que voy a hablar, Señor, sea acepto a tu corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Miren, siempre hago un pedacito, una introducción, pero vamos a hacer una introducción general, ¿no? A veces leemos la Biblia
de una forma un poquito romántica a veces, ¿no? Son historias que terminan muy bien o que a veces le van mal al joven o al bueno de la película, llamémosle así, como por ejemplo si fuese David, ¿no? O sea, de dónde salió David, que era simplemente un pastor de ovejas, la lucha que tuvo, cómo llegó a ser el rey, lo que le pasó después, y al final cómo muere y cómo su reino va pasando. Pero es una historia interesante, historia buena, pero a veces lo vemos un poquito así como que muy novelesco. Igualito pasa con Nehemías, ¿no? Un hombre que era el copero del rey y dejó todas sus cosas, así como el príncipe encantado que deja su reino para buscar a la reina, ¿no? Cosas por el estilo. A veces lo vemos muy sencillo, muy simple, y no nos damos cuenta de los entretelones que ha sucedido en los tiempos que se hablaba de eso, y realmente cómo se vivía. A veces simplemente decimos, bueno, en el tiempo de Nehemías las puertas fueron quemadas a fuego, pero cuando dicen qué tristeza, qué pena, cómo es posible que suceda esas cosas, pero ¿cómo pueden ser quemadas las puertas? A fuego. O sea, no nos fijamos en la parte, ¿cómo podríamos decirle? Literaria los textos que se escriben muchas veces ahí. No nos damos cuenta y no nos fijamos y seguimos de largo, ¿no? Pero cuando quiere decir, por ejemplo, en el caso de Nehemías, que fueron quemadas a fuego, es porque hay algo más dentro de eso. La puerta representa una serie de cosas, o en esos tiempos representaba una serie de cosas. Pero como lo vemos muy románticamente, porque sabemos que al final Nehemías triunfa, un poco que lo pasamos como parte de la historia. Y ahora, en lo que es Esther, lee usted el primer capítulo y sucede una serie de cosas que parecen interesantes y todo cómo llegó a ser Esther reina, pero en ese tiempo la cosa en la historia estaba complicada. Alrededor del año 480, y voy a hacer una lectura, disculpen, una lectura mayor porque son muchos datos, entonces lo tengo más detallado escrito y eso es lo que voy a decir. Alrededor de los 480 años antes de Cristo, el ejército persa estaba marchando para atacar a Atenas y a los griegos. Yo sé que usted ha visto la película 300, hágase una idea de eso. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con Esther? Mire, el ataque de los persas a los griegos tiene mucho que ver con que al final Esther termine siendo reina. Están peleando por otro lado, pero se va a dar cuenta de qué pasó. Entonces, Persia era una potencia, ¿ya? Una potencia muy grande. Estaba, solamente le puedo decir esto, tenía 1 millón de soldados. ¿Ustedes se imaginan un ejército de ese tamaño? 1 millón de soldados. El pueblo de Persia se decía que tenía aproximadamente 50 millones de personas. O sea, era bien grande, o sea, no era un pueblito, no, era para esos tiempos, estamos hablando de 480 años antes de Cristo, ¿no? Tener 50 millones en un reino, y de esos 50 millones, 1 millón de soldados, no es cosita así de nada, ¿no? Es algo muy fuerte. Algunos dicen que no era tanto, que no era 1 millón, que eran unos cuantos menos, bueno, 300.000, 400.000, medio millón de soldados. No, pero aún así, en esos tiempos, tener un ejército de medio millón de soldados bien armados, preparados para la guerra, no era cualquier cosa. Parte de África pertenecía a este reino. Pakistán pertenecía a este reino. Era en esos momentos uno de los reinados más grandes de todo el mundo. Era el segundo más grande después de lo que fue el Imperio de Babilonia. Pero era un ejército terriblemente sangriento. Ahora, como le digo, 50 millones de personas, de los cuales 1 millón van a ir a atacar, o unos cuantos menos, 2 que 3, van a ir a atacar a los griegos y a Atenas. Los persas dominaron todo el mundo en ese tiempo, por más de 200 años. Pero, a la larga, los griegos los reemplazaron y después los romanos reemplazaron a los griegos. Usted sabe más o menos la historia que pasó y todo eso que tuvo que ver donde estaba Esther, ¿no?
Darío conquistó muchas las regiones de Grecia 550 años antes de Cristo. Darío fue derrotado por los atenienses en la batalla de Maratón. No sé si usted se acuerda, es una batalla muy famosa. En los 490 años antes de Cristo hay una batalla en Maratón donde Darío es derrotado. Entonces, Darío quiere derrotar a los griegos a como dé lugar. Un gran ejército marcha en contra de los griegos, pero en esta famosa batalla pierde. Y hay un hombre que se llama Eucles. Ese hombre, para dar la noticia, salió de Maratón y llegó hasta Atenas. Y aquí se va a acordar de las Olimpiadas, para decir de que habían ganado. Y recorrió 30 kilómetros a todo lo que dio, llegó, dio la noticia y tristemente se murió. Gracias a eso, las Olimpiadas modernas, desde ese tiempo, hay una maratón, y le pusieron el nombre Maratón justamente por la victoria esa, por el hombre este que corrió 30 kilómetros, y 30 kilómetros es la distancia que se corre en las maratones, para avisar de que el ejército griego había triunfado. Carla, buenas tardes, mucho gusto de tenerte por aquí. Estamos haciendo una pequeña historia de lo que era en esos tiempos, lo que iba a ser, digamos, la vida de Esther como reina, ¿no? Estamos hablando de que Darío quería conquistar Atenas y no pudo conquistar a los griegos. Perdió la batalla y volvió a armar su ejército, una vez más, pero lo malo que en el camino se muere Darío. Y le dejan, ¿no?, a Jerjes, a su hijo. Su hijo, entonces ahora tiene esa encomienda, pero cuando Jerjes llega al poder, alrededor de los 519 a 465 a.C., llega al poder en el 486, pero no puede ir a atacar Grecia, porque tenía en Egipto otro problema. Entonces se dedica a Egipto. Va, vence, y llega el año 481 y ya la cosa se puso en calma en Egipto y se prepara para ir en contra de los griegos. Jerjes tenía ya un ejército para ese tiempo de 250.000 soldados preparados. Pero Jerjes era un sanguinario, no era un así, ¿no? Perdonen las diferencias, pero Hitler no se queda muy lejos de él, o de repente él le gana. Jerjes era una cosa seria, y ahorita van a ver por qué. Con 250.000 soldados, se dirige a atacar otra vez Grecia, para vengar lo que su padre no pudo, y para anchar su reino, ¿no? Porque acuérdense, era uno de los reinos más grandes que en ese tiempo existían, ¿no? Pero las cosas no le salen tan bien. Llegaron a Atenas, pelearon, regresaron, avanzaron, volvieron a estar ahí. Pero llegó un momento en que hubo una batalla que se llamaba la batalla de las Termópilas. Si usted ha visto la película de 300, así se llama la película, es una idea no tan fantástica, pero es algo que pasó. Y es cierta, en parte es cierta, ¿no? Hay cositas ya que la ciencia ficción les ha puesto, pero hubo una batalla tan grande, pero no pudo vencerlos, con un ejército tremendo, y el otro eran 300 personas. Lógicamente que estos 300 eran guerreros que estaban preparados, desde su nacimiento habían preparado para la batalla. Ministerio de Matrimonio, es un placer, qué gusto verte por aquí, hermano, espero que nos acompañes. Estamos hablando un poquito de el tiempo donde iba a ser Esther coronada reina, ¿no? En la batalla de Salamis, en donde la marina persa fue totalmente destruida por los griegos, se dice que destruyeron más de 300 naves de los persas.
Entonces, dése cuenta que un ejército tan grande, de 250.000 o quizás más, no pudo vencerlos. Y era una lucha una y otra vez, y hay más derrotas que triunfos. Era tan, ¿cómo le diríamos? Esta persona era tan, media loca, más claro, que en un momento que fue a atacar, hizo construir un puente, ¿no? Puentes para que pudiese pasar el ejército. Nunca los pudo usar porque vino una tormenta y destruyó todos los puentes. Jerjes, en su enojo, ¿no? Trajo a todos los ingenieros y les cortó la cabeza. ¿Así? Lo peor, y ahí es lo que quiero que usted entienda su carácter, que dice que agarraba látigos e hizo que azotaran al mar 300 veces. Se fueron la gente, sus soldados, ¿no? Después agarraban lanzas que las calentaban a fuego y que iban a hincar al mar para castigarlo. Agarraban cadenas y agarraban al mar a cadenazo limpio. Sí, ya sé, usted va a decir medio loco. Sí, es cierto, totalmente, estoy de acuerdo con usted. Pero ese era el carácter de Jerjes. Un tipo que quería conquistar Grecia, no pudo, una y otra vez, ¿no? Pero este era su carácter, esta era su forma de ser. Entonces, ¿quién era Jerjes? Bueno, en persa era Ishayar Shah, en hebreo es Ashverosh, y en la Biblia es Asureo. El rey Asureo, que habla la Biblia en Esther, en el versículo 1 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó entre la India, mire lo que reinó, desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete. Hasta ahí lo vamos a dejar un ratito. Este era Jerjes. Entonces, ¿ya tiene usted una idea de lo que estaba pasando alrededor? ¿Y quién era y el carácter que tenía Jerjes? Que al final es Asuero. Porque Asuero, su padre era Darío y el padre de eso, o su abuelo era Ciro el Grande. Todos son personajes que están en la Biblia, si usted los lee, ¿no? Entonces, este es el que a la larga se va a casar con Esther. ¿Tiene ya usted una idea de lo, ¿cómo le podríamos decir? De lo violento que es esta persona, de lo sanguinario que es esta persona y de lo conquistador que es esta persona. Porque gran parte de su reinado han sido conquistas. Y quería conquistar Atenas y Grecia, porque más era por seguir a Darío, que había sido derrotado y le agarró la muerte antes de ir con 1.000.000 de soldados que de repente o probablemente hubiese conquistado por la cantidad, ya por cantidad más que por otra cosa, pero aún así con 250.000 Jerjes no pudo conquistar en ese momento porque los atenienses fueron mucho más inteligentes y valientes que él, ¿no? Porque eran 300. Algunas ciudades y algunos guerreros de ahí de Grecia no quisieron ayudarlo a estos 300. Los dejaron relativamente solos. Entonces, como Darío tiene un hijo, ya les dije quiénes son, que también quiso conquistar, entonces le dice, bueno, ¿y de dónde sale Esther? Esta Esther, si usted sabe, mediante la providencia de Dios, salvó a los judíos. De eso vamos a verlo un poquito más. Y ella no escribió el libro este. El libro no fue escrito por Esther. Pudo haber sido Mardoqueo, se cree, que era su primo, o quizás Esdras, o quizás Nehemías, ¿no?
pero no fue Esther, porque todos esos, Mardoqueo, Nehemías, Esdras, vivían en esos tiempos y pasaron algunas de esas cosas, ¿no? Pero detrás de esta historia está la mano de Dios. Todo no está escrito en ninguna parte del libro de Esther. Usted encuentra la palabra de Dios, la palabra, sí, Dios, que mencionan a Dios, pero Él está ahí detrás de todo esto, porque hay muchas cosas que pasan, y como decimos siempre, todo está en el control del Señor, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos con esta idea de quién es Asuero, más conocido como Jerjes. Si usted lee un poquito, entre a Wikipedia y entre buscando a Jerjes, se da cuenta cómo era este tipo de cosas serias, ¿no? Y el libro empieza justamente diciéndonos todo lo que tenía Asuero. 127 provincias, era un lugar bastante grande. Y acuérdense que es hijo de Darío y es nieto de Ciro el Grande. Todos aquellos personajes bíblicos también, claro. Ciro es el que decretó que los judíos pudiesen regresar a su tierra después de los 70 años de cautividad, y ahí es donde empieza el libro de Esther, ¿no? Regresaron y reconstruyeron Jerusalén, que estaba destruida. Reconstruyeron el templo y se volvieron a restablecer en su propia tierra. Hubo un grupo que no regresó, y de esos vamos a verlo por ahí, hablando de Nehemías, por ejemplo, ¿no? Se quedaron en Babilonia, se establecieron, se dispersaron, ¿no? Vivieron por todo el imperio, pero ahora dice en el versículo 2 que en aquellos días, cuando fue firmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, quiero que vea la riqueza de Jerjes. Quiero que se dé cuenta el tipo de reino que tenía. Dice, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia. ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe por qué? Porque después de 2 años que estuvo en lucha y no pudo, quería un poquito de paz. ¿Por qué? Porque estaba, ¿cómo le diríamos? Fracasado. No había logrado lo que quería después de 2 años de estar luchando. Y va a ver lo que sucede. Teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, o sea, todos los pequeños reyes que había conquistado, ¿no? Gobernadores, príncipes de las provincias, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días y 180 días. O sea, hizo un banquete, ¿no?, para todos esos por muchos días, 180 días, ¿no? ¿Qué tal? Fiesta. Y cumplidos esos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que vivía en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Y pongan ¿cómo le diré? Atención en esta parte. Después de que hizo una gran fiesta para todos los gobernadores, los príncipes de todas las provincias, y hizo ya ahora una fiesta de 7 días para su pueblo, digamos, para los de Susa, la capital donde él estaba, ¿no? Para, ¿no?, todos aquellos que gritaban salve al rey, ¿no? Mire cómo era esa fiesta. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losados de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. O sea, era una fiesta increíblemente tremenda. Para que vean,
no solamente ya los gobernadores, que eso ya no estaban ahí, ni los príncipes, sino su pueblo, el poder y la riqueza que tenía él, porque él era todo, ¿no? Entonces Asuero, Jerjes, hace su gran fiesta, se reúne con lo mejor de lo mejor y después de eso hace una fiesta para el pueblo con lo mejor de lo mejor. Pero y esto era una preparación para ir de nuevo a la guerra. Entonces, termina la cumbre, ¿no? Están en los 7 días. Mire lo que dice ahora la Biblia. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para todas las mujeres en la casa del rey Asuero. El 7º día, y aquí quiero que preste usted atención, estando el corazón del rey alegre de vino, o sea, ya estaba con sus capitas de más, mandó a Bizar, Arbona y Carcas 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. O sea, él estaba haciendo su fiesta por un lado, y la reina estaba haciendo su fiesta con todas las mujeres por otro lado. 7 días después del pachangón que había tenido antes con los príncipes, imagínense cómo estaba el rey, ¿no? Eran las fiestas que, ¿no? Olvídese de cualquier cosa, no se ponga a pensar porque vamos a estar mal. Pero quiere traer que, sabe que la reina Vasti es hermosa y quiere que la traigan para exhibirla, ¿no? Miren lo que tengo aquí, ¿no? ¿Y qué hace? Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho. Ya se imaginarán cómo se puso el rey. No, se enojó, no. Pero de ahí viene la... ¿Cómo diríamos? O sea, si usted examina todo, no se habla de Dios, pero Dios está metido en el asunto. Entonces, preguntó el rey, dice el 13, a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraban en ese tiempo, ¿no? Y les preguntó en el 15, ¿qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey? O sea, ¿cómo es posible que no? Bueno, para no errarle, vamos a llamar a los sabios, a todos los, ¿no?, los que tienen las leyes de este gobierno, para que nos digan qué hacemos. Entonces los sabios, muy sabios, dijeron, ¿no? Así, parafraseando esto: si tú no haces nada, cualquier mujer ahora, si la máxima autoridad del rey le dice no, pues ¿qué podemos esperar del resto? Ahí es donde apareció mi cuerpo, mi decisión, y todas las cosas esas que ustedes se acuerdan, en la liberación femenina. Bueno, si tú no haces nada, cualquier mujer se puede rebelar y no podemos hacer absolutamente nada. Entonces eso lo tienes que detener. Si parece bien al rey, dice, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantada, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Porque no podemos, bueno, eso es parte mía, no podemos aceptar que una mujer le tenga que decir no al rey. Si eso se acepta, pues cualquier mujer le dice no a su marido y se acabó el problema, y acá nos armamos, ¿no? Y le gustó esto al rey. Jerjes, Asuero, dijo, hecho. Envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Era tan grande
y tantas provincias habían sido conquistadas que lógicamente hablaban diferentes idiomas, pero él dijo no, que se traduzca, ahí aparecieron los traductores, que se traduzca a las lenguas para que sepan que el rey ha dicho esto. ¿Y qué pasó con Basti? No más reina. En ese momento, después de todo esto, se va a la guerra. Y ya saben, hemos estado hablando de que no pudo ganar nada. Y es cuando construye los puentes que les decía hace un rato, ¿no? Y le entra, no sé, o sea, todavía digamos, ¿no? De que los puentes fueron mal construidos y bueno, a los ingenieros les dio Matarilli y les cortó la cabeza. Y digamos que, bueno, pues, ¿no? Podríamos decir que es una razón, ¿no? No la justificamos, pero digamos que, bueno, pues esto no supieron hacerla, ha pasado. Yo recuerdo en Japón hace unos años atrás, terminaron y en el momento de la inauguración hubo un viento tan fuerte que tiró abajo el puente, ¿no? Eso ha pasado. En esos tiempos, pues, imagínense, estamos hablando de 1500 años atrás, todos los puentes, pues les cortó la cabeza a todos los ingenieros. Pero ya el hecho de castigar al agua, agarrarla a cadenazos, hincarla con unas lanzas calientes, ya eso ronda en la locura, ¿no? Pero dice que sí, Heródoto, que fue un historiador de esos tiempos, habla, ¿no? De que hizo que 300 veces vayan y a latigazo lo agarren a la marra, ¿no? O sea, no sé, o sea, te dirá, ¿cómo es posible? Bueno, pues sí es posible. Pasan de todo esto 4 años. Los 2 años de la guerra fracasada a Grecia, regresa, como les digo, con más tristezas que alegrías, y pues el rey se quiere, ¿cómo podríamos decirle? El rey quiere, pues, poco salir de su depresión de no haber logrado lo que quería, ¿no? Frustrado, regresó a casa después de 2 años. Entonces ahí es cuando decide escoger una reina. Y ahí es donde pasa el el capítulo 2, versículo 1, dice, pasadas estas cosas, ¿no? Y acuérdense, ya pasaron los 2 años, ya pasaron 1 año más. Sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Entonces, recordemos que eran 50 millones de habitantes. Y de todos lados buscaron las vírgenes de buen parecer. ¿Cuántas? No tengo ni la menor idea, ni la Biblia habla de la cantidad, ¿no? Y no encontré en las lecturas que hice, no había un número. Pero póngase usted a pensar, ¿no? ¿Cuántas doncellas en edad casadera, 15, 16, 17, 20 años, vírgenes, puede haber en todo el reino? Miles. Ponga el rey personas en todas las provincias, fíjense bien, en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. No, imagínense, ¿no? Si muchachos te van a traer 10,000, pues tú contento, ¿no? Ahora, quiero que usted tenga una idea. En ese momento,
y vamos a caminar un poquito más y lo vamos a dejar ahí. El sábado continuamos ya con Esther. En ese momento, la cantidad de mujeres, doncellas, vírgenes, jóvenes, de todas las provincias, fueron traídas y formaron parte de su harén. Dígalo como usted quiera, cuéntele y póngalo espiritual si usted quiere. Era su harén. Porque única y exclusivamente estaban ahí para el servicio del rey. Y el rey de todas esas iba a escoger a una. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, aquí es donde habla un poquito ya de Esther, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados de Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasha, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su madre y su padre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, estaba ahí. Fíjense todo lo que había pasado, ¿no? Había sido hija de Mardoqueo porque sus padres habían muerto. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. O sea, de todo el harén, ¿cuántas? No se sabe, ¿no? Esther estaba ahí. Entonces, fíjense todo lo que había ocurrido. Había tratar de conquistar el padre Grecia, no pudo, se murió. Jerjes o Asuero tuvo que ir a Babilonia, a Egipto, para la lucha, y después de eso prepararse para ir a atacar Grecia. Hizo una gran fiesta. Vasti, su reina, no quiso ir ni acompañarlo, no se sabe por qué, pero por ese hecho es destituida del reino. Asuero va contra los griegos, no gana, no los conquista, se regresa, se frustra, pasa un año y después de eso se acuerda de que no tiene mujer. Después de su frustración y de que las aguas volvieron a su nivel y ya no tenía la furia que ya se imaginan cuando mandó a agarrar latigazos al mar, pero así era este rey. Recuerda que no tiene mujer y siempre no falta algún, esos que te dicen, ¿no? ¿Cuál es lo bueno? Eso es de que te dicen, no, tú eres bueno, hay que hacer las cosas así, así, así. Es que te habla al oído y a veces te dice, sí, el Señor me dijo. Pero no, es el vecino que te está hablando y tú te la creíste, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Después de todo eso, hay un decreto que tiene que traer a la doncella virgen y bella para que esté en su harén, para que él decida cuál de todas ellas, porque era en exclusividad del rey, cuál de todas ellas podía ser la reina. Y en una de esas estaba Esther. Todo lo que pasó, todo lo que se vivió en esos 2, 3, 4 años, hasta que se determinara que él quería una esposa. Si Darío va y con el millón conquista, no pasa nada de todo esto. Es totalmente diferente la historia. Por eso les digo, o sea, Dios no está ahí, pero está, o sea, es como está observando y teniendo el control de todo. ¿Para qué? Para que suceda lo que sucedió con Esther.
Entonces, ya Esther vamos a ver un poquito lo que sigue adelante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quería un poco explicarles? O que quisiera que me entiendan. La historia en sí, la historia de los países, de los reinos, de las personas que han vivido desde tiempos inmemoriales, que tengamos noción o historia hasta el día de hoy, y en especial la parte del Antiguo Testamento, son importantísimos para realmente entender lo que nos está diciendo la Biblia. Porque si no, como les decía al principio, a veces lo tomamos como una novela muy así, ¿no? Pero murieron miles de miles en las guerras entre persas y griegos hasta llegar a este instante. Miles de personas. Vemos la riqueza de un pueblo que había conquistado otros innumerables pueblos. Y ustedes saben, ahí no era de que, bueno, me rindo, y ya se acabó el problema. No, ahí a toda la jerarquía, desde el rey hasta el nieto, pasaba por las armas. O sea, era conquista para que nunca más pueda volver ese pueblo a quererse levantar, o a quererse liberar, ¿no? O sea, fueron conquistas sanguinarias. Pero, como ahorita hemos visto la vida de poquito de Darío, Ciro y Jerjes, son la base para que este momento en Esther cambie las cosas. Porque fíjese cómo era Jerjes, cómo era Asuero. De llegar al extremo de matar a todos sus ingenieros, cortarles la cabeza, llegar a latigazos al agua, para que después una Esther lo convenza de ayudar a su pueblo. O sea, ahí podemos llegar a entender, y el sábado vamos a verlo, las manos de Dios en la gracia y en la vida de Esther, para poder llegar a una persona como Jerjes o Asuero, para que cambie de parecer. Suena interesante. A mí me gustó. Pero vamos a dejarlo ahí. Yo creo que sí, vamos a dejarlo ahí porque si no, seguimos hablando y me llega el sábado y ya el sábado no tengo nada de qué hablar. Pero quisiera que entendieran que es muy importante estudiar la historia realmente, la historia universal, la historia de esos tiempos, para que con mayor conocimiento nosotros, al agarrar la Biblia, podamos entender verdaderamente qué es lo que pasaba en el entorno de muchas de las cosas. Porque a veces creemos, el otro día discutí con una persona sobre que nunca deben cortarse las mujeres el pelo, ¿no? Entonces, o que deben usar el velo y esas cosas, ¿no? Pero no entiende lo que sucedía en la ciudad de Corinto, en los momentos en que Pablo habla, y no entiende las razones por las cuales Pablo les dice por lo que estaba sucediendo en el entorno de la iglesia, para que Pablo pudiese, ¿no?, decir lo que dijo. Pero a veces, como no lo entendemos, nos cerramos y así dice aquí y así tiene que ser, pero no nos damos cuenta de cuáles son las razones históricas. Eso es lo que hace que a veces perdamos la real visión de lo que quiso decir Dios por medio de su palabra. Y nos vamos por otras cosas, ¿no? Y asumimos muchas cosas. Como alguien dice, ¿no? Alguien dijo un día, ¿no? Doy gracias al cielo porque Dios cambió mis planes. Yo quería hacer esto y Dios me hizo que yo fuera por esto, ¿no? Entonces, nos alegramos y damos gracias a Dios por ese tipo de cosas. Pero realmente es de aquí para afuera. Pero el libro no lo leemos nunca, entonces no tenemos ni la menor idea de lo que estamos hablando, simplemente porque escuchamos. Es que Dios, las cosas de Dios son más importantes. No,
las cosas más importantes están escritas aquí, que si no las sabemos podemos decir cualquier cosa. Y nos gusta asumir y que asumamos o la gente asuma que las cosas son de Dios, ¿no? Yo quería decirles una cosa, para terminar. Me van a jalar las orejas, pero no importa. Estaba escuchando unos predicadores hace unos días, ¿no? Y yo me puse a pensar, ¿no? Agarre usted una prédica, aquella que le regala bendiciones a ustedes y no, milagros y todas esas cosas. Y por un instante quite todas las bendiciones y los milagros. Quítelos. O sea, todo ese pedacito que habló que Dios te va a bendecir, ¿cómo era? No te preocupes, el cielo ya tiene tu milagro, tú solamente espera. Y quítele esas cosas. Quítele la bendición, quítele el milagro, quítele todo aquello que usted va a recibir. Sanidad, milagro de esto, milagro del otro, milagro por aquí, milagro por allá, todo eso. De esa prédica que usted o de ese sermón que alguien le dijo ahí, por ejemplo en YouTube hay miles, quítelo. ¿Qué tanto le queda de la palabra de Dios? ¿Cómo diría? Porque si solamente estamos dando que te regalo un milagro, que te doy esto, que te doy... Es lo que decía el otro día. Estamos agarrando la Biblia y salen los 3 deseos y solamente por eso estamos. Porque yo escuchaba y me puse a escuchar detenidamente y comencé a hacer lo que yo les he dicho que si ustedes hacen. Me di cuenta que quedaban 3-4 minutos realmente de palabra y todo lo demás era bendición por esto, milagro por aquí, milagro por allá, que esto, que aquí, que allá. O sea, como siempre digo, la añadidura. Y nos gusta, y nos agrada, y nuestros oídos están propensos a escuchar. Pero verdaderamente sería mejor que sería al revés. Que el 95% sea enseñanza y el 5% sea la voluntad de Dios para hacer, si en su voluntad está, lo que le estamos pidiendo. Si no, no. Porque o estamos buscándolo por Él, como les dije una vez, saliendo de Jericó, sus discípulos o la multitud, o Martas o Marías, ¿qué queremos? Sobre todo en un tiempo en que necesitamos hombres y mujeres que expandan la palabra de Dios. Ojo, la palabra de Dios, no los milagros. La palabra. Si usted se convierte, no se convierte porque Dios lo sanó. Conviértase porque Dios lo ama y le ha perdonado sus pecados. Por eso debemos convertirnos. Porque cuando les dieron pan con pescado, no se convirtieron. Estaban buscando al día siguiente sus 2 huevitos y sus tostadas con mantequilla. ¿Por qué estamos viendo? Ya lo dejamos, tienen para pensar no sé cuántos quedan todavía. Pero bueno, ya saben un poquito de Jerjes, Asuero, ese nombre Asuero. Pero bueno, ya saben un poquito más. Yo creo que a mí me gustó. Ya el sábado va a ser más interesante porque ya vamos a hablar ahora sí de cómo Esther hizo lo que hizo. Gracias, caballero, aquí estaremos el sábado. Vamos a orar. Ahora sí vamos a pedir. Perdón, Señor, pero vamos a pedir. Señor, te pido esta noche, te clamo esta noche, Señor, y yo creo que mis hermanos se unen conmigo por un clamor por este estado. Señor, está sufriendo, está pasando momentos terribles, no solamente con la pandemia, Señor, sino ahora con el fuego.
Hay cientos de personas que han perdido todo. Sabemos de que van a recuperarlo, pero el tiempo y los recuerdos y sus vivencias se han perdido en sus casas. Esfuerzos de años, en una noche se han perdido. Te pedimos que traigas paz a sus corazones y a sus vidas. Te pedimos que la lluvia caiga del cielo, Señor, y que los bomberos puedan controlar todos estos incendios. Te pedimos una ayuda especial por este estado que está sufriendo tanto, Señor. Te pedimos por otros países, por Latinoamérica, por el África, por lugares que no pueden, Señor, salir adelante con esta pandemia. Hay sitios en los cuales es incontrolable porque no tienen los recursos para poder suplir las mínimas necesidades en un hospital. Te pedimos que estés con ellos, porque hay gente que está sufriendo y hay gente que está muriendo, Señor, muchas veces por no tener la ayuda suficiente, ni de los gobiernos, ni de las personas, para salir adelante. Te pedimos, mi Dios, por nuestros gobernantes, como a Salomón, Señor, darles algo de inteligencia para tomar las verdaderas leyes o acciones para salir a cumplir, Señor, el mandato que se les dio cuando fueron elegidos. Y te pido una petición especial, Señor, por todos nosotros. No hay ni derecha ni de izquierda. No somos enemigos y eso debemos entenderlo. No porque yo piense en verde, el que piense en azul es mi enemigo. No porque yo sea amarillo, o sea verde, o sea azul, soy diferente, es mi enemigo el que piense diferente, o soy enemigo de alguien que piense diferente. Si queremos sacar adelante este país, somos todos. Más aún dentro de las iglesias. Porque a veces en las iglesias es cuando hay más enemigos. Como decía alguien, no porque no estés en mi iglesia, vas a ser mi enemigo, vas a dejar de ser mi amigo. No es así. Seguiremos siendo amigos donde estemos, porque antes que nada, supuestamente, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es uno solo, y la cabeza es Jesucristo. Si pertenecemos a ese cuerpo, todos, solamente somos uno. No hay mano derecha, no hay mano izquierda. Hay hermanos y cristianos que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Y te damos gracias, porque hasta el día de hoy tú estás con nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, gracias por estar ahí. Gracias por soportarme. Nos vemos el día sábado, ya saben, de Cajón Esther. No Esther en el cajón, sino Esther. Vamos a conversar algo. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, sigan todavía. Está oscuro, a pesar de que son las 8, bueno, no veo afuera, pero a las 7 que entré parecía medianoche. Cuídense mucho, gracias por estar ahí. Mil bendiciones a todos, a todas. Verdaderamente los espero el sábado y que Dios los bendiga y bendiga a sus familias. Muchas gracias, gracias por los likes, gracias y compartan con todos los que puedan. Gracias.